Algo acaba de suceder en nuestro sistema solar. Algo tan abrupto, tan fuera de todo patrón conocido, que incluso los astrónomos más experimentados han evitado decir en voz alta lo primero que pensaron. Marte, un mundo que durante décadas nos ha hablado en susurros a través de rovers, orbitadores y señales climáticas, ha caído en un silencio total. No hay rastros de calor, no hay movimiento atmosférico, no hay energía proveniente de ningún vehículo en su superficie. Nada. Y exactamente en ese mismo instante, un visitante interestelar identificado como 3I Atlas atravesó las cercanías del planeta rojo, siguiendo una trayectoria tan precisa que resulta inquietante. Los titulares estallaron de inmediato. 3I Atlas drenó toda la energía de Marte. Pero detrás de esas frases llamativas se esconde algo mucho más extraño, más profundo y más perturbador que una simple relación de causa y efecto. Porque antes de quedar completamente a oscuras, Marte envió un último pulso estructurado. Y hasta ahora, nadie ha podido explicar qué significaba. Aquí es donde comienza esta historia, en el momento exacto en que el silencio deja de ser ausencia y se convierte en mensaje. 3I Atlas aparentemente eliminó cada rastro de energía detectable en Marte. Eso es, al menos, lo que los datos parecen gritarnos. Y en cuanto esa información llegó a mi escritorio, cada instinto que he desarrollado como físico teórico me llevó a una sola conclusión. Esto no es una perturbación cósmica común. Algo profundamente inusual ocurrió en el planeta rojo. Y lo que sea que haya sido, puede que aún no haya terminado. En los últimos 48 minutos antes del apagón, los observatorios comenzaron a registrar anomalías tan precisas y tan sincronizadas que era imposible ignorarlas. La telemetría de Maven colapsó primero, de forma tan repentina que los ingenieros pensaron que se trataba de una falla del sistema. Minutos después, la red de espacio profundo perdió el enlace. Las baterías de los rovers en la superficie cayeron a cero. Los sensores térmicos, normalmente estables y predecibles, mostraron una caída de temperatura tan antinatural que los modelos tuvieron que ser descartados en tiempo real. Marte quedó en silencio. Pero en ciencia, el silencio rara vez es solo silencio. A menudo es una señal, un mensaje cuyo significado se esconde entre lo que falta. Y entonces apareció el detalle más inquietante de todos. La tormenta se detuvo. La actividad del polvo marciano, ese pulso constante que define al planeta, se congeló como si alguien hubiera colocado la mano sobre un altavoz y ahogado el sonido de un mundo entero. Una calma absoluta en un planeta que jamás se detiene por sí solo. Sin embargo, estas señales, por dramáticas que sean, solo forman el primer anillo del misterio, porque justo cuando el apagón alcanzaba su punto más profundo, apareció un segundo conjunto de datos que transformó este evento de extraño a verdaderamente sin precedentes. 3I Atlas, un objeto proveniente de fuera de nuestro sistema solar. El tercer visitante interestelar jamás detectado. Pero a diferencia de Oumuamua o Borisov, su reconstrucción orbital inicial mostraba algo inquietante. Una ruta calculada, casi quirúrgica. Una trayectoria que pasaba directamente junto a Marte antes de desviarse nuevamente hacia el exterior, rozando apenas el envoltorio magnético del planeta. Demasiado cerca, demasiado preciso para ser casualidad. En cuanto esa trayectoria fue confirmada, una palabra comenzó a circular entre los equipos de investigación. Primero en voz baja, luego con más insistencia. Finalmente, imposible de ignorar. Cosecha. Nadie quería decirlo públicamente. Nadie deseaba alimentar un frenesí mediático. Pero detrás de puertas cerradas, la pregunta se repetía una y otra vez. ¿Y si este objeto no solo pasó de largo? ¿Y si tomó algo? Aquí es donde debo ser extremadamente cuidadoso. En ciencia, cuando algo parece extraordinario, la tentación de saltar a conclusiones imposibles es enorme. Y casi siempre, la explicación más cinematográfica resulta ser la incorrecta. Sin embargo, los instrumentos no mienten. Algo interactuó con Marte. Algo alteró su estado interno con tal violencia que los efectos se propagaron desde la corteza hasta la atmósfera en cuestión de minutos. Y justo cuando el apagón alcanzaba su punto más oscuro, surgió el detalle más desconcertante de todos. Justo antes de perder contacto, Maven registró un estallido. Débil,
casi imperceptible, pero demasiado estructurado para ser ruido aleatorio. No era interferencia solar, no era dispersión cósmica, era un pulso, un patrón matemáticamente coherente que planteaba una pregunta tan delicada que nadie se atreve a responderla todavía. ¿Estaba reaccionando Marte? ¿O alguien estaba usando a Marte para transmitir algo? Solo tenemos fragmentos de ese pulso, paquetes incompletos de datos. Un ritmo que no se parece a ninguna emisión natural conocida. Algo en esa señal parece deliberado, pero no de una forma que sepamos reconocer. No de una manera que podamos descifrar. Al menos, no aún. Y ahí es donde se instala la tensión de este momento. No podemos confirmar nada, pero tampoco podemos descartar nada. Cada vez que creemos comprender el universo, nos devuelve una pregunta envuelta dentro de otra pregunta. 3i Atlas pasó cerca de Marte exactamente cuando el perfil energético del planeta colapsó. ¿Coincidencia? ¿Interacción? ¿O algo completamente distinto? La agencia espacial se prepara para liberar datos en bruto al público, pero no ha dicho qué cree que significan. Todavía no. Y los científicos que analizan directamente la señal evitan a la prensa con una urgencia que sugiere una sola cosa. Lo que sea que se transmitió en ese último estallido antes de que Marte quedara en silencio, aún no ha sido identificado. Y tal vez no estaba destinado a ser comprendido con facilidad. Antes de continuar, vale la pena preguntarte algo. Si un planeta pudiera hablar en su último instante de conciencia, ¿crees que intentaríamos escucharlo? ¿O preferiríamos no hacerlo? Déjalo en los comentarios, porque esta pregunta será importante más adelante. Aquí debo hacer una pausa. No porque la historia termine, sino porque es justo aquí donde comienza a volverse aún más extraña. En lo que sigue, al examinar la naturaleza de 3i Atlas, su composición, su comportamiento imposible, entenderás por qué los principales observatorios del mundo han dejado de llamarlo simplemente un objeto de paso. Están usando otro término, y todavía no están contando toda la verdad. Si este tipo de historias te ayudan a entender el universo desde otra perspectiva, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene después cambia por completo la forma en que vemos nuestro lugar en el cosmos. El momento en que 3i Atlas ingresó al sistema solar interior, algo no encajaba. Los objetos que llegan desde el espacio interestelar suelen comportarse como viajeros exhaustos. Giran sin control, pierden material, se fragmentan, desaceleran. Son cuerpos antiguos, erosionados por millones de años de deriva entre estrellas. Pero este no. Este se movía con una precisión inquietante, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Y, lamentablemente para nosotros, su destino era Marte. Cuando revisé por primera vez la reconstrucción orbital, sentí un escalofrío difícil de explicar. La trayectoria no era caótica. No mostraba el desorden típico de un objeto capturado al azar por la gravedad solar. Era una línea limpia, tensada con exactitud, como un hilo atravesando la tela de nuestro vecindario planetario. Un sobrevuelo a una distancia mínima del hemisferio magnéticamente más vulnerable de Marte, seguido de una salida impecable hacia el espacio profundo, sin fragmentación, sin cola de polvo, sin señales de degradación natural. No se comportaba como un cometa. Se comportaba como algo ejecutando una ruta, y apenas minutos después de ese sobrevuelo, Marte colapsó en la oscuridad. Ahí fue cuando comenzaron las especulaciones. En salas cerradas, lejos de micrófonos y cámaras, empezó a circular una idea incómoda: extracción de energía. La sola mención del concepto resultaba ofensiva para el rigor científico. Sonaba irresponsable, sensacionalista, y aún así se negaba a desaparecer, porque el tiempo lo encajaba todo con demasiada precisión. Pero debo insistir en algo fundamental. En ciencia, la explicación más sencilla rara vez es la más espectacular. Aún así, cuando un visitante interestelar pasa junto a un planeta y acto seguido, los sistemas internos de ese planeta se apagan como un fusible quemado, incluso los más escépticos dejan de mirar hacia otro lado. Luego llegaron los datos espectrales. La luz reflejada por 3i Atlas traía consigo firmas que no habíamos catalogado antes. No eran exóticas, en el sentido de la ciencia, ficción, pero sí lo suficientemente extrañas como para incomodar. La superficie del objeto devolvía energía electromagnética en bandas estrechas y uniformes,
como si estuviera compuesta por materiales con una organización interna precisa. No brillaba como roca, no dispersaba como hielo. Emitía un resplandor controlado, casi contenido, como si absorbiera y liberara radiación con intención funcional. Pero lo más perturbador no era lo que emitía, era lo que no emitía. No había rastro de calor, ninguno. Todo cuerpo natural se calienta, aunque sea mínimamente, al exponerse a la luz solar. Incluso los cometas más fríos muestran una firma térmica detectable. 3I Atlas no. Se desplazaba como un vacío térmico, un hueco frío atravesando la luz de nuestra estrella. Ese tipo de silencio no es común. O es diseñado, o responde a principios físicos que aún no comprendemos. Y aún con todo esto, aún con las anomalías, con el momento exacto, con el susurro persistente de que este objeto pudo haber interactuado deliberadamente con Marte, no podemos hablar de intención. La intención implica motivo, el motivo implica conciencia, y la conciencia nos empuja hacia una conversación para la que la humanidad quizá todavía no esté preparada. Lo que sí sabemos es esto. 3I Atlas no se parece a nada que hayamos registrado antes. Su estructura desafía nuestras expectativas. Su comportamiento rompe patrones conocidos. Y su cercanía a Marte durante el apagón lo vuelve imposible de ignorar. Cuando observo el gráfico de su trayectoria, esa línea delgada rozando el planeta rojo, no puedo evitar la sensación de que Marte respondió a su presencia, y no al revés. Y ese pulso débil detectado justo antes del apagón vuelve a aparecer, de forma sutil, casi tímida, dentro del espectro reflectivo de 3I Atlas. Una coincidencia armónica. ¿Una pista? ¿Una advertencia? ¿O simplemente física que aún no hemos descifrado? Lo inquietante es que esa coincidencia no desaparece cuando ajustamos los modelos. Permanece. Y es aquí donde entramos en una zona incómoda para la ciencia tradicional. Porque cuando dos sistemas completamente distintos muestran resonancias alineadas, el universo suele estar diciendo algo. El problema es que no siempre habla en un idioma que sepamos entender. En este punto, los observatorios más importantes del mundo dejaron de referirse a 3I Atlas como un objeto en tránsito. Comenzaron a usar términos más cautelosos, más abiertos, más ambiguos, porque clasificarlo prematuramente sería una forma de mentirnos a nosotros mismos. Y justo cuando la comunidad científica intentaba mantener los pies firmemente anclados a la cautela, la Agencia Espacial convocó a una reunión de emergencia, sin anuncios previos, sin discursos, solo datos. La atmósfera en la sala era más densa que el vacío del espacio. Nadie se presentó. Nadie explicó el contexto. Las pantallas se encendieron y mostraron información que hizo que, incluso los científicos más fríos, se inclinaran hacia adelante. La primera imagen proyectada fue un análisis espectral de 3I Atlas captado instantes antes de su maniobra alrededor de Marte. Y no solo era extraño, era perturbador. Las líneas no eran irregulares ni caóticas, como ocurre con asteroides o cometas. Eran limpias, definidas, simétricas. Subían y bajaban siguiendo relaciones matemáticas exactas, como si reflejaran una estructura interna organizada, no material cósmico al azar. Nadie pronunció la palabra, pero todos la pensaron. Tecnología. La segunda proyección mostró algo aún más desconcertante. Un campo de radiación alrededor de 3I Atlas, no como el de los otros visitantes interestelares. Este campo pulsaba, no lo suficiente como para considerarlo una señal. Tampoco era lo bastante caótico para llamarlo ruido. Se mantenía en un punto intermedio, como un sistema en espera, o un mecanismo activándose sin completar su función. Los ingenieros señalaron que esos picos de radiación coincidían exactamente con el punto de mayor cercanía a Marte. Nadie habló de causalidad. Nadie quiso ser el primero en cruzar esa línea. Pero el momento más inquietante llegó después. La agencia mostró el último paquete de datos coherente transmitido por Maven antes de apagarse. Dentro de ese paquete había fluctuaciones en la densidad del plasma de la atmósfera superior de Marte. Por sí solas, no eran extraordinarias. Pero cuando se superpusieron con los intervalos de radiación de 3I Atlas, ocurrió algo imposible de ignorar. Coincidían, como si dos sistemas distintos hubieran entrado por un instante en la misma frecuencia. Una resonancia. Alguien, casi en un susurro, formuló la pregunta que todos evitaban.
¿Estamos viendo un mecanismo de energía dirigida? La respuesta fue inmediata y firme. Si fuera un arma, Marte no habría quedado en silencio. Habría sufrido daños irreversibles. No hubo explosiones. No hubo fracturas. No hubo cicatrices permanentes. Fue más parecido a un interruptor activado, como si algo hubiera hecho que el planeta se apagara temporalmente. El físico principal tomó la palabra y ofreció la explicación más prudente posible. Podríamos estar observando una forma de interacción energética para la cual aún no tenemos marcos teóricos adecuados. Era la forma científica de decir, esto parece intencional, pero no podemos afirmarlo. Y aún así, una pregunta quedó flotando en el aire, más pesada que todas las demás. ¿Por qué el pulso final de Marte se parecía tanto a la firma armónica de Tres y Atlas? La coincidencia es el refugio de las verdades incómodas, pero la ciencia rara vez permite simetrías tan perfectas sin razón. Nadie mencionó la palabra extraterrestre, no porque la descartaran, sino porque la evidencia estaba peligrosamente cerca de ella. Y cuanto más cerca estás, más cuidado debes tener. En lo que sigue, nos alejamos de la especulación y entramos en el terreno de la explicación más sobria posible. Una explicación que reescribe todo lo ocurrido sin recurrir a lo extraordinario, y que aún así nos deja frente a misterios que no podemos nombrar del todo. Cuando finalmente se disipó la tensión dentro de las salas de análisis, la conversación dio un giro decisivo. Se dejó atrás la especulación y se entró en el terreno incómodo, pero firme, de la física pura. Y fue ahí donde la narrativa tomó un rumbo inesperado, alejándose de la idea sensacionalista de que Tres y Atlas hubiera drenado la energía de Marte. Porque por extraordinario que pareciera el apagón, la verdad verificable apuntaba a algo mucho más sutil, y quizá aún más inquietante. Marte no fue despojado de su energía. Marte reaccionó. La evidencia más clara surgió de los magnetómetros, cuyos últimos registros llegaron apenas segundos antes de que MAVEN quedara fuera de servicio. Los restos del campo magnético marciano, ya de por sí frágiles, dispersos, casi fantasmas de lo que alguna vez fueron, comenzaron a oscilar. No de forma violenta, no como una ruptura, sino de manera armónica, como si un campo externo gigantesco hubiera rozado al planeta en el punto exacto. Fue un evento de resonancia. Esa oscilación se propagó hacia el interior, atravesando la corteza, descendiendo hacia el núcleo debilitado y en proceso de enfriamiento. La mejor analogía es sencilla. Imagina golpear suavemente una copa de cristal en la frecuencia precisa. No la rompes, la haces vibrar. Eso es lo que, según los modelos más recientes, ocurrió en Marte. Tres y Atlas no extrajo nada. Pasó lo suficientemente cerca, con la masa adecuada, con una estructura magnética, o algo equivalente, capaz de activar una resonancia temporal en el interior del planeta. El núcleo marciano tuvo una especie de espasmo, un tropiezo momentáneo, y cuando el núcleo tropieza, todo lo demás responde. La temperatura superficial cae, la atmósfera se ralentiza, las tormentas de polvo se congelan a medio formar, los instrumentos solares entran en modo de protección. El planeta no muere, contiene el aliento, y ese acto de contener el aliento se ve exactamente igual que una pérdida total de energía. Cuando los científicos ajustaron los modelos para incluir este evento de resonancia, los datos encajaron con una precisión inquietante. La duración del apagón coincidía casi perfectamente con un ciclo de rebote térmico. Y lo más revelador llegó después. Las lecturas más recientes muestran que Marte está volviendo a calentarse. Ese no es el comportamiento de un mundo herido. Es el comportamiento de un mundo que se recupera de una onda de choque. Pero esta explicación, lejos de cerrar el caso, abrió una puerta aún más perturbadora. Porque plantea una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de objeto interestelar es capaz de provocar una resonancia en el núcleo de un planeta? Los fragmentos aleatorios no pueden hacerlo. Ni siquiera un asteroide masivo posee la complejidad magnética necesaria. Para generar ese efecto se requiere densidad, simetría interna y una configuración de campo que roza lo imposible para un objeto formado de manera natural. Y aún así, debemos ser cautos. No podemos decir que fue diseñado. No podemos hablar de intención. Pero tampoco podemos ignorar la física que tenemos frente a nosotros. Y luego está el pulso, ese estallido estructurado que Marte emitió
justo antes de quedar en silencio. Si la resonancia fue puramente mecánica, puramente física, entonces, ¿por qué esa señal comparte una frecuencia armónica con el espectro reflectivo de 3I Atlas? ¿Por qué, en su último instante de coherencia, el planeta emitió algo que parece un eco del visitante? Aquí es donde alcanzamos el borde. La explicación que ofreció la agencia da cuenta del apagón, de la caída energética, del freno atmosférico, pero no explica la coherencia del pulso, no explica su estructura, no explica por qué el momento coincide, con una precisión casi quirúrgica, con el punto exacto de máxima cercanía entre ambos cuerpos. Entendemos cómo Marte quedó en silencio. Todavía no entendemos por qué, y ese por qué sin respuesta es lo que nos empuja hacia el tramo final de esta historia, porque ahora que el planeta rojo comienza a despertar, nos encontramos en una encrucijada. Aliviados, sí, pero profundamente inquietos. Hemos sido testigos de una reacción a escala planetaria provocada por un visitante proveniente del espacio interestelar. Y aunque podamos describir el mecanismo, las implicaciones se extienden mucho más allá de este evento puntual. Primero, lo esencial. Marte sobrevivió. Eso debería tranquilizarnos, pero la resonancia nos deja una verdad imposible de ignorar. Los objetos interestelares no son simples vagabundos inofensivos. Algunos poseen configuraciones capaces de influir en mundos enteros sin necesidad de impacto, sin contacto directo, sin violencia visible. Durante décadas asumimos que el espacio era demasiado vasto, demasiado indiferente, para permitir interacciones tan cercanas. 3I Atlas demostró lo contrario. Se deslizó por nuestro sistema como una cuchilla silenciosa, y solo después de su paso entendimos cuán afilada era. Y no será el último. Con nuevos observatorios, como el Vera C. Rubin, a punto de comenzar exploraciones profundas y constantes del cielo, se espera que la detección de objetos interestelares se triplique en los próximos años. La mayoría no representará ningún riesgo. Algunos serán extraordinarios, y unos pocos, solo unos pocos, podrían tener consecuencias para las que aún no estamos preparados. Ese pulso final de Marte sigue rondando mi mente. ¿Fue simplemente el subproducto de una resonancia extrema? ¿O fue un intento de comunicación atrapado en el caos? ¿Un reflejo? ¿Un eco? ¿Un residuo de una interacción que apenas comenzamos a comprender? No lo sabemos. Y tal vez aún no sea el momento de saberlo. Pero hay una verdad que ya no podemos negar. Este evento nos obligó a evolucionar, a replantear nuestros modelos, a aceptar que nuestro sistema solar no es una fortaleza aislada. Es permeable, vulnerable, atravesado por corredores invisibles por los que pueden pasar viajeros silenciosos. 3I Atlas ya se ha ido, pero las preguntas que dejó atrás apenas están llegando. Y mientras esas preguntas comienzan a llegar, una por una, también llega una realización incómoda. Durante mucho tiempo miramos al cielo pensando que éramos observadores pasivos. Creímos que los grandes eventos ocurrían lejos, en otras galaxias, en escalas de tiempo que no nos afectarían directamente. Lo que ocurrió con Marte demuestra lo contrario. No somos solo espectadores, somos parte del escenario. El paso de 3I Atlas dejó claro que el espacio interestelar no es un océano vacío entre estrellas, sino una red de caminos por los que viajan objetos con historias, propiedades y efectos que apenas empezamos a imaginar. Algunos cruzan sin dejar huella, otros, como este, rozan un mundo, y lo hacen callar. Desde ahora, cada nuevo visitante que detectemos ya no será visto únicamente como una curiosidad astronómica. Será analizado como un posible agente de interacción, no por miedo, sino por responsabilidad. Porque si un solo sobrevuelo pudo provocar una reacción global en Marte, debemos preguntarnos qué ocurriría si algo similar pasara cerca de un planeta con un campo magnético más activo, o con vida. Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre Marte. Se convierte en una advertencia silenciosa. La física que explicó el apagón también nos dio una lección incómoda. Los planetas son sistemas sensibles. Responden, vibran, reaccionan cuando algo externo coincide con su frecuencia interna. Y el universo está lleno de cosas que no conocemos lo suficiente como para predecir esas coincidencias. Durante décadas, nuestro mayor temor fueron los impactos, asteroides, cometas, colisiones visibles.
Pero 3 y Atlas nos mostró un escenario distinto, uno en el que no hay choque, no hay explosión, no hay destrucción inmediata, solo una interacción precisa y un mundo entero que guarda silencio por unos instantes. Ese tipo de eventos no deja cráteres, deja preguntas, y esas preguntas ya están cambiando la manera en que planificamos el futuro. Se habla de protocolos interestelares, de sistemas de alerta temprana no solo para impactos, sino para resonancias, de monitorear no solo trayectorias, sino firmas magnéticas, armónicas, energéticas, cosas que hasta hace poco parecían innecesarias, porque ahora sabemos que el peligro, si es que esa palabra aplica, no siempre viene con violencia. A veces llega con una precisión inquietante y se va sin dejar rastro visible. Marte, poco a poco, está despertando del todo. Sus temperaturas se estabilizan. La atmósfera recupera movimiento. Los sistemas comienzan a responder nuevamente. Desde fuera, parecerá que nada ocurrió, que fue solo un fallo técnico, una anomalía pasajera. Pero quienes vimos los datos sabemos que no fue así. El planeta nos mostró algo, aunque aún no sepamos exactamente qué, y ese último pulso, ese eco estructurado que emitió antes de quedar en silencio, sigue siendo el elemento más perturbador de todos, porque no encaja del todo en ningún modelo, porque parece demasiado coherente para ser casual, porque, de algún modo, se siente como una respuesta. Tal vez no fue un mensaje en el sentido humano, tal vez no fue comunicación, tal vez solo fue física extrema manifestándose de una forma que no estamos acostumbrados a ver. O tal vez fue algo más. Aquí es donde la ciencia, por ahora, debe detenerse. No por falta de curiosidad, sino por honestidad. Admitir lo que no sabemos es la base de todo descubrimiento real. Y lo que ocurrió entre Marte y 3 y Atlas dejó claro que aún estamos lejos de comprender por completo los encuentros entre mundos y viajeros de otras estrellas. Si algo nos enseñó este evento es que no estamos solos en movimiento. Nuestro sistema solar no es un lugar estático, tranquilo, cerrado. Es un cruce, un punto de paso, un lugar donde cosas antiguas, desconocidas y silenciosas pueden aparecer y desaparecer. 3 y Atlas ya no está aquí, pero cambió la forma en que miramos al cielo. Y la próxima vez que detectemos un objeto viniendo desde más allá de nuestro sistema, ya no solo nos preguntaremos de dónde viene, sino qué podría provocar al pasar, porque el universo no siempre anuncia sus intenciones. A veces, simplemente pasa cerca y deja a un planeta entero conteniendo el aliento. Y quizá esa sea la lección más profunda de todo esto. Durante siglos hemos buscado señales claras, mensajes evidentes, respuestas directas escritas en el lenguaje que entendemos. Pero el universo rara vez se comunica así. A veces, su forma de hablar es a través de consecuencias, a través de reacciones, a través de silencios que obligan a escuchar con más atención. Lo que ocurrió con Marte no fue un espectáculo diseñado para ser visto. No hubo luz cegadora, ni destrucción visible. Fue un susurro cósmico, un recordatorio de que existen fuerzas, estructuras y fenómenos que operan con una precisión que apenas comenzamos a reconocer. Desde ahora, cada dato que llegue de Marte será observado con una atención distinta. Cada fluctuación, cada cambio térmico, cada variación magnética, llevará consigo la memoria de este evento, no como una amenaza constante, sino como una referencia, un punto de comparación que marcará un antes y un después. Porque si algo quedó claro es que los planetas no son entidades pasivas, son sistemas vivos en un sentido físico profundo. Responden a su entorno, dialogan con él, aunque ese diálogo no siempre sea audible para nosotros. Y tal vez, solo tal vez, ese último pulso que Marte emitió no fue un grito de auxilio, ni una señal dirigida a nadie en particular. Tal vez fue simplemente la firma inevitable de un mundo ajustándose, adaptándose, sobreviviendo a un encuentro que no estaba en ningún calendario humano. El universo sigue ahí afuera, vasto, antiguo, indiferente, pero no vacío. Cada trayecto, cada visitante, cada cruce de caminos, tiene el potencial de enseñarnos algo que no sabíamos que necesitábamos aprender. Ahora la pregunta ya no es ¿qué fue exactamente 3 y Atlas? La pregunta es ¿qué más hay ahí afuera? ¿Y cuántas veces ya hemos estado más cerca de lo extraordinario de lo que creemos? Si esta historia te dejó pensando,
Si te hizo mirar al cielo con otros ojos, dime en los comentarios qué crees que fue ese último pulso de Marte. Una simple reacción física, o algo que aún no sabemos interpretar. Porque mientras seguimos buscando respuestas, una cosa es segura: el universo no ha terminado de hablarnos. Y nosotros apenas estamos aprendiendo a escuchar.